Lunes 13 de febrero. Lección número 7. A uno de estos mis hermanos pequeños, para memorizar. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Amoroso y querido Padre que reinas en los cielos, ven, dirige nuestros pasos a la fuente de vida que es tu palabra, que no retorne a ti vacía, porque en Jesús te lo pedimos. Amén. Para hoy lunes, la provisión de Dios para los pobres. Hemos dicho que Dios hizo al hombre rico, le entregó todo el planeta con todas sus riquezas y que el pecado malogró ese propósito divino por voluntad del hombre. Y si el hombre hoy es pobre, se debe única y exclusivamente a no escuchar los consejos del Señor que al principio se le dio. ¿Cuál fue el consejo? De todo árbol del huerto podrás comer, menos de este árbol. Menos de este árbol. El hombre no obedeció y ya vemos los resultados. Pero cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto después de una estancia de 430 años, realmente fueron 215. Lo que pasa es que fueron desde el llamamiento de Abraham a salir hasta el éxodo, transcurrieron los 430 años. Quiero decir que cuando Dios sacó a su pueblo, un pueblo ignorante de Egipto, lo sacó en el año 1445 antes de Cristo y duró en el desierto 40 años, que podía durar de 2 a 3 semanas para llegar a la tierra prometida. Se tomó por su incredulidad y rebelión 40 años. Pero Dios dio instrucciones cuando funda la nación judía. ¿Dónde Dios funda la nación judía? Al pie del monte Sinaí. Y le entrega varias leyes. La primera ley que le entrega a Dios es la ley de los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Luego entrega la ley ceremonial o ritual, que era Cristo en forma simbólica en animales. Le entregó las leyes civiles y las leyes no solamente civiles, sino las leyes de salud. Por ejemplo, Levítico 11, que nos dice qué comer y qué no comer. Dentro de la economía divina y la economía religiosa de Israel, estableció una provisión para las personas pobres, es decir, las personas pobres, las personas extranjeras, las personas viudas y las personas huérfanas. Dios había hecho una provisión para ellos, porque no quería que en su pueblo se pasara hambre cuando había otros tantos que sí tenían para compartir de los bienes que Dios había prodigado en esas personas. ¿Por qué hay pobres en el mundo? Una de las razones ya la dijimos al principio: por el pecado. ¿Por qué Dios permite que haya personas pobres en la iglesia? Para desarraigar de nosotros el egoísmo y la codicia que traemos por naturaleza. ¿Y cómo nosotros nos desintoxicamos?
devolviendo a Dios lo que es suyo y ayudando al prójimo. Prójimo significa próximo. Próximo es todo aquel que necesita mi ayuda. Puede ser mi pareja, puede ser mis hijos, puede ser mi familia inmediata, de hermanos o hermanas. Esos son mi prójimo o mis prójimos, porque están próximos a mí. Entonces, los prójimos de la iglesia son los pobres, son los huérfanos, son los extranjeros, son las viudas. Pero Dios estableció un sistema de que, como Dios dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Dios, aunque su pueblo era multimillonario, había pobres. Y Dios los dejó pobres con el propósito de que se colegiara la ayuda al pobre para que no existiera esa carencia. ¿Y cómo lo hizo? Estableciendo esta forma de instrucción y de aplicación en su pueblo, cuando leemos en Deuteronomio capítulo 24, comenzando en el versículo 19 y terminando con el versículo 22. Cuando segares tu mies en tu campo y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudieres tus olivas, no recorrerás las ramas tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Cuando vendimiares tu viña, no rebuscarás tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Ven, mis hermanos? Esto nos indica que cuando llegaba, Dios daba mucha producción agrícola en los 6 años. Y en el 7º año había que dejar descansar la tierra. Es decir, la tierra tenía que guardar su sábado. Ese año no se sembraba. Como no se sembraba, la tierra producía mucho. Y entonces, en el 7º año, que era el año cuando no se cosechaba nada ni se sembraba nada, todo lo que quedaba en la tierra le pertenecía a cuatro renglones: al pobre, al huérfano, al extranjero y a la viuda, para que se alimentaran. Por eso fue que cuando Jesús pasó un sábado, dice que los discípulos restregaron las espigas y comieron. Era basado en eso. En ese 7º año no había siembra. El rebusco era para las personas pobres mencionadas ahora. La sierva de Dios, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 571, oiga lo que dice, cómo explica ella esto de Deuteronomio 24, del 19 al 22. Dice ella: aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Yo digo que el pueblo de Dios era muy rico. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés pidió dinero para el santuario? Ustedes saben cuánto había ahí. Yo tengo el cálculo. Había más de 100,000 millones de dólares. Tenía ese pueblito que de 2 a 3 millones que salió de Egipto. Ese pueblo tenía más de 150,000 millones de dólares en bienes y servicios. Recuerden lo que dieron al santuario y se quedaron con dinero. Sin embargo, aunque la nación era eminentemente rica en el desierto, dice
Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo algunos que le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. La ley de Dios le daba al pobre derecho sobre cierta porción del producto de la tierra. Cualquiera estaba autorizado para ir cuando tenía hambre, el sembrado de su vecino, a su huerto o a su viñedo, para comer del grano o de la fruta hasta satisfacerse. Es decir, podía comer de lo que había en el árbol del vecino y no era pecado, a menos que esa persona apareciera con un camión y llenarlo de productos agrícolas. Eso sí era pecado. Pero usted coger y comer en el año del descanso de la tierra sabático, eso estaba correcto, porque la tierra es de Dios. Obraron de acuerdo con este permiso los discípulos de Jesús cuando arrancaron espigas y comieron del grano al pasar por un campo cierto sábado. Ahora dice ella, toda la rebusca de las mieses, el huerto y el viñedo pertenecían a los pobres. Es decir, eso que quedaba en el árbol en el 7º año de descanso de la tierra, había rebusco donde la gente pobre podía ir y comer hasta satisfacerse. Dice, cuando segares tu mies en tu campo, dijo Moisés, y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Cuando sacudieres tus olivas, no recorrerás las ramas tras ti. Cuando vendimiares tu viña, no rebuscarás para ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. ¿Por qué? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Y cita a Deuteronomio 24, 19 al 22 y Levítico 19, del 9 al 10. Hermanos, cuando usted da a personas necesitadas, usted siente una paz, una satisfacción y hasta un gozo. Por lo menos a mí me da, tengo esa sensación, y todo aquel que da. La sierva de Dios, en su famoso libro El discurso maestro de Jesucristo, en la página 24 reza, hay dulce paz para el espíritu compasivo, una bendita satisfacción en la vida de servicio desinteresado por el bienestar ajeno. El Espíritu Santo mora en el alma y se manifiesta en la vida y ablandará los corazones endurecidos y despertará en ellos simpatía y ternura. Lo que sembremos, eso cosecharemos. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Salmo 41, del 1 al 3, citado en el libro El discurso maestro de Jesucristo, página 24 de la pluma inspirada. ¿Qué usted hace con el rebusco del bolsillo suyo, de lo que le sobra, del menudo? Acuérdese del pobre, porque tú fuiste siervo en la tierra de Egipto, y todos hemos sido siervos en la tierra de Egipto. Egipto representa Satanás. Todos fuimos siervos de ese Señor, y como Dios nos dio la libertad de Él, ahora esa libertad es para expresar en nuestras vidas amor a los demás. Amar a tu próximo como a ti mismo. Tu próximo es todo aquel que necesita de tu ayuda con sinceridad.
Mis hermanos, Dios nos siga bendiciendo. Dios siga con nosotros hasta el final. Para mañana martes vamos a estudiar por qué el joven rico se perdió. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a suscribirse. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.